Buenas tardes, mi nombre es María Esperanza Rojas y en esta oportunidad quisiera conversarles un poco acerca de lo que es el Estado de Derecho, su conceptualización, sus principios y sus supuestos básicos. Se puede decir que para la elaboración de la conceptualización de lo que es el Estado de Derecho se refiere principalmente al Estado que está sujeto o regulado bajo la ley o la Constitución y en donde se respeta de manera categórica el derecho vigente. En este sentido, se trata entonces de un conjunto de leyes o normas que dictan que nadie está por encima de la ley. Nadie, inclusive los actores políticos, los legisladores, el poder ejecutivo, nadie está por encima de la ley. El Estado de Derecho nace en respuesta a los abusos que se cometieron desde la Edad Media hasta el periodo de la Ilustración, más o menos, en donde el poder estaba sometido y estaba regido por una sola persona, llamada monarca o rey, el cual era el que ejercía el poder y el control en los ciudadanos. Este estado considerado absoluto trajo como consecuencia la tiranía de muchos soberanos y de la monarquía en general, la cual a su vez trajo su destrucción o su eliminación, porque las personas pues se dieron cuenta de que este estado absoluto no era representativo de lo que realmente sucedía o quería la sociedad. Por este motivo, bajo estas circunstancias, nace el Estado de Derecho, el cual, como ya hemos mencionado, tiene que ver con que el actor jurídico o el Estado en general, los poderes en general, están sometidos a una misma ley que a su vez está constituida y elaborada por el poder y la voluntad popular. Podemos decir que algunos de los aspectos comunes del Estado de Derecho es que así como permite la actuación de los ciudadanos y regula el poder en el Estado, también, pues como digo, limita la actuación tanto del Estado como también de las personas. Este límite está bajo los lineamientos de las leyes, pero también protege y garantiza los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, cuando hablamos de los principios fundamentales en el Estado de Derecho, tenemos que tomar en cuenta que existen varios. En primer lugar, tenemos la supremacía de la ley. Esta principal característica tiene que ver a que si el Estado de Derecho se refiere a que el Estado precisamente está sometido a la actuación de la ley, esta ley tiene que ser considerada como suprema, de tal manera que pueda regular y controlar la actuación de los ciudadanos y de los entes gubernamentales. Esta idea de elaborar una carta magna, llámese constitución, que fuera de forma escrita, se produjo por lo que ya mencionaba anteriormente, a que antiguamente el monarca, el rey, simplemente daba las órdenes a los súbditos, pero no había ningún registro escrito de pues estas leyes o estas normas que la ciudadanía tenía que cumplir. Por este motivo, pues se dio paso a la elaboración de leyes y específicamente de las leyes pues que fueran supremas, y por eso se considera que uno de los principios fundamentales en el Estado de Derecho es esta supremacía de la ley. El poder, en definitiva, queda sometido a estas normas jurídicas que ya están preestablecidas y en la cual todos somos considerados iguales y poseemos el mismo derecho a la libertad y al respeto. Esta concepción de constitución dio paso a el desarrollo de otro principio fundamental, que es el principio de legalidad. Este principio hace referencia pues a la ley ciertamente como una norma jurídica, pero considerada un tanto inferior a la Constitución. Esto tiene que ver con el principio de que la ley es un precepto que va desde la Constitución hasta resoluciones de orden jurídico y que todos trabajan como o conforme a este mismo bloque jurídico. Se puede decir también
que en este principio es donde la autoridad estatal solo se puede ejercer con base a un fundamento legal. En este sentido, y como menciona la cita escrita en la lámina, Hans Kelsen dice que un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el Estado, esto es el individuo que obra como órgano estatal, solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar. El tercer principio fundamental que se establece en un Estado de Derecho es la separación de poderes, o lo que nosotros conocemos como el principio de descentralización, en el cual se hace una distinción claramente marcada entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta distinción ya fue considerada a finales del siglo XVIII para precisamente evitar cualquier tipo de abuso de poder pues que se pudiera dar, así como sucedió en el considerado Estado absoluto. Esta separación de poderes implica que dentro de un Estado de Derecho se lleve la concentración de poder en una sola persona o en un solo ente, porque esto sería contrario completamente a lo que es el Estado de Derecho, en donde el poder está distribuido de igual forma tanto para los órganos estatales como para la ciudadanía. Otro de los principios fundamentales del Estado de Derecho es el principio de juridicidad, el cual se refiere estrictamente al sometimiento del derecho en su máxima expresión y que abarca tanto normas como principios. Y por último tenemos el principio de responsabilidad, que tiene que ver con aquel acto o infracción que comete un órgano público, un organismo público, y en el cual no solamente se va a sancionar el hecho en sí, pues como tal, como hecho, sino que también se le va a sancionar a la persona que, de acuerdo a su irresponsabilidad, cometió una infracción. Por último, tenemos unos supuestos básicos. Dentro de estos supuestos tenemos que el Estado de Derecho respeta y defiende de manera categórica la propiedad privada, así como también uno de los supuestos fundamentales es la libertad, porque considera el Estado como un contrato social o un pacto, como decía el filósofo Rousseau. Pero dice que antes de que sucediera este pacto, los hombres eran libres y tenían derechos fundamentales por naturaleza. Y por eso, en consecuencia, mejor dicho, se dice que otro de los supuestos es la igualdad ante la ley, en donde todos, y esto es de acuerdo a la Declaración Francesa, en donde todos nacemos, mejor dicho, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades bajo la ley. Muchísimas gracias por su atención.